En este tutorial vamos a aprender cómo utilizar la taxonomía de Bloom en la guía didáctica. En el ámbito educativo es común que se hable acerca de la taxonomía de Bloom. Aún así, suelen presentarse ciertas dificultades para comprender de qué se trata esta clasificación, así como de la utilidad que puede tener. Para iniciar con el tema, nos pondremos en contexto de qué se trata esta clasificación. En 1956, un grupo de pedagogos encabezados por Benjamin Bloom publicó un trabajo al que denominaron Taxonomía de Objetivos Educacionales, en el cual se estableció una jerarquía de conocimientos que cualquier alumno pudiera lograr en las distintas materias o asignaturas. Dicha taxonomía establece 6 niveles con una gradualidad creciente. Cada nivel requiere que el alumno haya alcanzado los niveles anteriores. Nosotros vamos a utilizar la taxonomía de Bloom para elaborar algunos de los elementos de la guía didáctica. Recordemos que la guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y provechoso desempeño del curso dentro de las actividades académicas de aprendizaje independiente. La guía didáctica presenta un plan para el desarrollo de cada unidad didáctica, con un calendario que facilita su organización en sesiones de trabajo para favorecer el trabajo autónomo. En la guía didáctica se incluirá la fecha de la semana, los contenidos, las metas de aprendizaje, la secuencia de actividades, las tareas y las evaluaciones y las referencias bibliográficas. Para trabajar las metas de aprendizaje y la secuencia de actividades, se utilizará la taxonomía de Bloom. Al inicio, esta taxonomía jerarquizaba el ámbito cognitivo de la siguiente forma: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Sin embargo, en el año 2001, Loren Anderson y David Cardwell, antiguos alumnos del propio Bloom, revisaron esta taxonomía para mejorarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Sustituyeron los sustantivos por verbos y quedó de la siguiente manera. Para el sustantivo conocimiento quedó el verbo recordar. Para comprensión, comprender. Para aplicación, aplicar. Para análisis, analizar. Para síntesis, evaluar. Y para evaluación, crear. Acá presentamos algunos de los verbos según la taxonomía de Bloom a partir del año 2001. Como podemos observar, están clasificados según el nivel de complejidad, desde un nivel bajo hasta un nivel alto. Acá podemos observar los niveles que acabamos de mencionar: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. En cada uno de estos niveles se presentan ejemplos que nos ayudarán a realizarlos en nuestra guía didáctica. Ahora vamos a explicar un ejemplo de cómo redactar las metas de aprendizaje en nuestra guía didáctica. Supongamos que el contenido de la semana que estamos dosificando es el tema de razones financieras, y como subtemas se tomarán específicamente las razones de liquidez y de actividad. La estructura para redactar una meta de aprendizaje iniciará con escribir un verbo en el modo del presente de subjuntivo, a manera de expresar un deseo, porque en este caso es lo que se espera que un alumno alcance o logre realizar. Para escoger el verbo, podemos guiarnos con la tabla de verbos de la taxonomía de Bloom. Como ejemplo tomaremos el verbo utilizar. Recordemos que los verbos en su estado natural están en infinitivo, es decir, terminados en ar, ir. La conjugación del verbo utilizar en presente de subjuntivo es como se presenta a continuación. En este caso, tomaremos la conjugación en tercera persona porque estará dirigida al estudiante. Seguidamente, vamos a redactar
la acción. Esta debe ir en concordancia con el contenido o el tema a desarrollar. Es decir, será escribir el tema, que para nuestro ejemplo son las razones financieras de liquidez y actividad. Ahora debemos indicar a través de qué, cómo o mediante qué van a realizar la acción. En este ejemplo podemos redactarlo al analizar las cifras del balance general y el estado de resultados. Para terminar, es necesario incluir la finalidad, o sea, lo que esperamos de todo lo anterior. A manera de ejemplo, podemos redactarlo así: para medir la capacidad de cumplimiento de las obligaciones y la eficiencia de las operaciones de una empresa. Si lo leemos completo, esto dirá: utilice las razones financieras de liquidez y actividad al analizar las cifras del balance general y el estado de resultados para medir la capacidad de cumplimiento de las obligaciones y la eficiencia de las operaciones de una empresa. Como podemos ver en el ejemplo completo, la meta de aprendizaje debe contener el verbo, un tema, el cómo lo hará y la finalidad. Estos tienen que estar presentes para que esté completa la meta de aprendizaje. Veamos un segundo ejemplo. Tomaremos los temas administración del efectivo, que incluye administración de trabajo, ciclo operativo, ciclo de conversión de efectivo, recursos invertidos y costo de oportunidad. Iniciaremos con un verbo. Para este ejemplo tomaremos explicar. Al conjugarlo en modo subjuntivo, tendremos que se lee explique. Seguidamente, tomaremos lo que es el tema. De acuerdo al ejemplo, nuestro tema será la administración del capital de trabajo neto. ¿Cómo lo va a realizar el estudiante? Con el análisis de los datos obtenidos. ¿Y cuál será la finalidad que perseguirá este tema? Para proponer estrategias de equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Si leemos completo esta meta de aprendizaje, se leerá de forma tácita que el estudiante explique la administración del capital de trabajo neto con el análisis de los datos obtenidos para proponer estrategias de equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Ahora veamos un tercer ejemplo. Para esto tomaremos los temas del sistema tributario, impuestos vigentes y los regímenes tributarios, donde se abarcará el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto de solidaridad y otros impuestos. Iniciaremos con un verbo. Para nuestro ejemplo tomaremos describir. Ahora lo conjugamos en presente de subjuntivo y en este caso se leerá describa. Ahora escogeremos la redacción del tema. Basado en esto, escribimos el sistema tributario guatemalteco. Seguidamente definimos el cómo. La redacción quedaría al reconocer los principales impuestos y regímenes tributarios vigentes. Para terminar, debemos escribir la finalidad. Y la finalidad será para incluirlos en las obligaciones de las empresas. Si leemos completo esta meta de aprendizaje, se leerá que el estudiante describa el sistema tributario guatemalteco al reconocer los principales impuestos y regímenes tributarios vigentes para incluirlos en las obligaciones de las empresas. Recordemos que para redactar las metas de aprendizaje, el sujeto es tácito y se entiende que es el estudiante, por lo tanto no es necesario escribirlo, sino iniciar directamente con el verbo en presente de subjuntivo. Ahora vamos a ejemplificar la redacción de la secuencia de actividades. La estructura de la redacción para estas actividades deberá responder a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿y para qué? Para responder el qué, necesitaremos un verbo en infinitivo.
Recordemos que los verbos en infinitivo se usan para nombrar los verbos en su estado natural y las terminaciones en español son ar, er, ir. Para seleccionar el verbo debemos recurrir a la taxonomía de Bloom. Como ejemplo, supondremos que el tema será la estructura de los estados financieros y escogeremos el verbo analizar y lo anotaremos para iniciar la redacción. Seguidamente, tomamos el objeto de conocimiento que está relacionado con el tema o el instrumento que se utilizará. Este nos ayudará a responder la pregunta ¿cómo? En nuestro ejemplo, se redactará la estructura de los estados financieros. Ahora debemos definir el con qué. El con qué analizará el estudiante el tema. En este caso lo definimos como el complemento, que es el medio o material que se utilizará. Para ejemplo, redactamos con la presentación digital del tema desde la plataforma Blackboard. Para finalizar, responderemos a la pregunta ¿para qué? En este caso, se refiere a la finalidad de realizar esta actividad. Como ejemplo, lo redactamos para construir el conocimiento del tema. Si leemos completo, se leerá analizar la estructura de los estados financieros con la presentación digital del tema desde la plataforma Blackboard para construir el conocimiento del tema. Esta será la actividad que nosotros definiremos para que el estudiante alcance el conocimiento del tema de la estructura de los estados financieros. Veamos otros ejemplos de la secuencia de actividades. Supongamos que el tema es el ciclo de conversión de efectivo y la actividad que desarrollaremos será un caso práctico. Iniciaremos en responder la pregunta ¿qué? Esto lo haremos con un verbo en infinitivo. A diferencia de las metas de aprendizaje donde utilizamos el verbo en presente de subjuntivo porque lo que queríamos era expresar un deseo, acá lo que nosotros necesitamos es enunciar que el estudiante ejecute una acción. En este caso, vamos a utilizar como ejemplo el verbo desarrollar. Seguidamente necesitamos responder al cómo, es decir, al objeto de conocimiento, que para nuestro ejemplo podría ser un caso práctico y podríamos redactar un caso práctico del ciclo de conversión de efectivo. Ahora debemos responder la pregunta ¿con qué? Es decir, un complemento que indique el medio que se utilizará para realizar la acción mencionada. En nuestro ejemplo podría ser con el apoyo de la explicación del docente. Para finalizar esta actividad debemos responder el para qué, es decir, la finalidad de esta actividad. Como ejemplo podríamos decir para ser capaz de resolver un ejercicio de forma individual. Si leemos completo esta redacción, diría desarrollar un caso práctico del ciclo de conversión de efectivo con el apoyo de la explicación del docente para ser capaz de resolver un ejercicio de forma individual. Veamos otro ejemplo. Y para esto, supongamos que el tema que se está planificando es análisis de razones financieras. Podríamos iniciar en responder el qué a través de un verbo, que para este caso podríamos escoger diseñar. También vamos a responder el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Con un cuadro sinóptico. Seguidamente, el con qué, es decir, a través de qué, con el apoyo de la lectura del documento de análisis de razones financieras. Y para finalizar, tenemos que responder el para qué, que nos diga la finalidad para demostrar la comprensión del tema. Si leemos completo esta redacción, tendríamos que la actividad diría diseñar un cuadro sinóptico con el apoyo de la lectura del documento análisis de razones financieras para demostrar la comprensión del tema. Para concluir, vemos que la taxonomía de Bloom
debe ser un referente puntual en nuestro quehacer docente, ya que nos es de gran utilidad para diferentes aspectos inherentes a la profesión. Esto ha sido todo el tema del uso de la taxonomía de Bloom. Muchas gracias.